La cruz en la vida cristiana normal por Watchman Nee. Allí vemos una verdadera separación. El problema principal siempre es el mismo: ¿dónde está mi corazón? La cruz tiene que obrar en nosotros una verdadera separación espiritual que nos libre de todo y de todos excepto del Señor mismo. Pero aún aquí estamos tratando todavía solamente los aspectos exteriores de la actividad del alma. El alma que da rienda suelta a los afectos, el alma que se hace sentir y que trata de manejar las cosas, el alma que se preocupa de las cosas terrenales. Estas son todavía cosas relativamente pequeñas que no llegan a la verdadera raíz del asunto. Hay algo más profundo aún que trataré de explicar ahora. La cruz y una vida fructífera. Leamos de nuevo Juan 12, 24 y 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, griego alma, como en los pasajes precitados, la perderá, y el que aborrece su vida, alma, en este mundo, para vida eterna la guardará. Aquí tenemos la operación interior de la cruz de que hemos hablado, la pérdida del alma, relacionada y comparada con ese aspecto de la muerte del Señor Jesús ejemplificado por el grano de trigo, es decir, su muerte con miras al aumento. El objetivo es la fertilidad. Hay grano de trigo que tiene vida en sí, pero que queda solo. Tiene poder para impartir su vida a otros, pero para hacerlo tiene que bajar a la muerte. Sabemos el camino que el Señor tomó. Pasó por la muerte, y su vida surgió en muchas otras. El Hijo murió, y resurgió como el primero de muchos hijos. Renunció a su vida para que la recibiéramos nosotros. Es en comunión con este aspecto de su muerte que somos llamados a morir. Aquí Él aclara el valor de la conformidad a su muerte, para que, mediante la pérdida de nuestra propia vida natural, nuestra alma, podamos impartir vida, compartiendo después con otros la nueva vida de Dios que está en nosotros. Este es el secreto del ministerio, el camino de la verdadera fecundidad para con Dios. Como dice Pablo. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. 2 Corintios 4, 11 y 12. Estamos llegando a nuestro punto principal. Si hemos recibido a Cristo, tenemos la nueva vida en nosotros. Todos tenemos esta valiosa posesión, el tesoro en el vaso de barro. Alabado sea el Señor por la realidad de su vida dentro de nosotros. Pero, ¿por qué hay tan poca expresión de esta vida? ¿Por qué quedamos solos? ¿Por qué no estamos rebosando e impartiendo vida a otros? ¿Por qué apenas se manifiesta esta vida aún en nuestras propias vidas? La razón es que el alma en nosotros encierra esta vida, como la corteza envuelve el grano de trigo, impidiéndole que encuentre salida. Y ocurre entonces que estamos viviendo por el alma, estamos obrando y sirviendo en nuestras propias fuerzas naturales, no estamos recibiendo de Dios. Es el alma que impide la manifestación de la vida nueva. Hay que perderla para poder llevar fruto. Una noche oscura, una mañana de resurrección. Así volvemos a la figura de la vara de almendro, que fue llevada al santuario por una noche oscura durante la cual no se vio nada, y que a la mañana brotó. Ahí están expuestas la muerte y la resurrección, la vida entregada y la vida ganada, y allí se ve el ministerio aprobado. Pero, ¿cómo se efectúa en la práctica? ¿Cómo puedo reconocer que Dios está tratando consigo según estas normas? Primero tenemos que aclarar una cosa: el alma, con su fondo de energía y recursos naturales, seguirá con nosotros hasta la muerte. Hasta entonces habrá una incesante necesidad diaria de la profunda operación de la cruz en nosotros, rechazando esa fuente natural. Durante toda la vida es esta la condición del servicio, condición que se expresa en las palabras: niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, Marcos 8:34. Nunca superamos esto.
El que lo esquiva no es digno de mí, no puede ser mi discípulo, véase Mateo 10:38 y Lucas 14:27. La muerte y la resurrección permanecen como un principio constante en nuestra vida para operar la pérdida del alma y el surgimiento del espíritu. Sin embargo, aquí también puede haber una crisis que, una vez alcanzada y superada, transforme toda nuestra vida y servicio para Dios. Es una puerta angosta por la que entramos en una senda enteramente nueva. Esa crisis sobrevino en la vida de Jacob en Peniel. Era el hombre natural en Jacob que estaba procurando servir a Dios y alcanzar el propósito divino. Jacob sabía muy bien que Dios había dicho, el mayor servirá al menor, pero trataba de lograr ese fin mediante su propia habilidad y recursos, véase Génesis 25:23. Dios tuvo que quebrar esa fuerza natural en Jacob y lo hizo al tocar el tendón de su muslo. Jacob siguió andando, pero ahora cojeaba. Era otro Jacob, como lo destaca el cambio de su nombre. Tenía pies y podía caminar, pero su fuerza había quedado afectada y cojeaba a causa de una herida de la cual nunca más se recobró. Dios tiene que llevarnos por una honda y oscura experiencia, no puedo decir cómo, pero Él lo hará hasta que nuestra fuerza natural quede afectada y fundamentalmente debilitada para que dejemos de confiar en nosotros mismos. Él ha tenido que tratar a algunos de nosotros con mucho rigor, llevándonos por sendas difíciles y dolorosas a fin de reducirnos a esta condición. Llegado a eso ya no tenemos gusto en hacer obra cristiana, a decir verdad, casi tememos hacer cosas en el nombre del Señor, pero es entonces cuando Él puede comenzar a usarnos. Yo puedo decir que durante un año entero después de mi conversión, me había asaltado la codicia de predicar. Me resultaba imposible callarme. Era como si algo dentro de mí me impulsaba desmedidamente y tenía que seguir predicando. Predicar se había convertido para mí en la vida misma. Sí, puede ocurrir que el Señor en su misericordia nos permita seguir así por un largo tiempo y aún con cierta medida de bendición, hasta que un día Dios toca la fuerza natural que nos impulsaba y, desde ese día en adelante, predicamos no porque nos gusta a nosotros, sino porque el Señor lo quiere. Antes de esa experiencia, tú y yo predicábamos por la satisfacción que recibíamos al servir al Señor de esa manera, y sin embargo, ocurría que el Señor a veces no podía conseguir que hiciéramos algo de lo que Él deseaba. Vivíamos por la vida natural y esa vida varía bastante, es esclava de nuestro temperamento. Cuando son las emociones las que nos impulsan en el camino del Señor, vamos a toda carrera, pero cuando las emociones nos dirigen en otra dirección, somos lerdos para movernos, aun cuando se trate del deber. No somos dóciles en las manos del Señor. Él, por lo tanto, tiene que debilitar esa fuerte tendencia a querer esto o aquello, y debilitarnos hasta que estemos dispuestos a hacer las cosas que Él quiere y no simplemente por placer nuestro. Puede ser que nos guste o no, pero lo haremos lo mismo. No es que se lo hace porque se obtiene cierta satisfacción en predicar o en hacer la obra para Dios. No, entonces ya lo haremos sencillamente porque es la voluntad de Dios, y no nos importará si sentimos o no gozo al hacerlo. El genuino gozo que proviene de hacer su voluntad es algo mucho más profundo que las variables emociones. Dios nos lleva a la posición en que solo necesitará expresar un deseo para que respondamos al instante. Tal es el espíritu del siervo, véase el Salmos 47:8, pero ese espíritu no es nuestro naturalmente. Solo viene cuando el alma, el asiento de nuestra energía, voluntad y afectos naturales, conoce la obra de la cruz. Sin embargo, ese espíritu de siervo es lo que Él busca y que obtendrá en todos nosotros. El medio para ello puede ser un penoso y prolongado proceso, o puede ser un solo golpe, pero Dios tiene su manera particular de obrar y nos conviene someternos a ella. Todo verdadero siervo de Dios tiene que sentir alguna vez ese debilitamiento del cual nunca se puede recuperar, ya jamás puede ser el mismo. Hay que pasar por esa experiencia por la cual uno aprende a tener temor de sí mismo. Temerás hacer algo llevado por ti mismo, porque, como Jacob,
tú sabes qué clase de trato divino tendrás que esperar, sabes que mal lo pasarás en tu corazón delante del Señor si te mueves por el impulso de tu alma. ¿Has aprendido algo de lo que es sentir sobre ti la mano disciplinadora del Dios amoroso que trata con nosotros como con hijos? Véase Hebreos 12:7. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de dicha relación y también de la herencia y gloria que son nuestras si es que padecemos juntamente con Él, Romanos 8:16 y 17. Y nuestra respuesta al Padre de los Espíritus es, Abba, Padre. Una vez que esto se afirme en nosotros, habremos llegado a experimentar lo que denominamos la vida de resurrección. La ley de la muerte puede haber operado una crisis en nuestra vida natural, pero cuando eso ocurra descubriremos que Dios nos deja experimentar la resurrección. Descubriremos que lo que perdimos nos es devuelto, pero ya no era como antes. La ley de la vida está obrando ahora algo que nos capacita y fortalece. Algo que nos anima, dándonos vida. De aquí en adelante lo que se perdió será devuelto, pero bajo disciplina, bajo control. Deseo aclararlo bien. Si queremos ser espirituales, no nos hace falta la amputación de nuestras manos o pies, podemos conservar nuestro cuerpo. De la misma forma podemos quedarnos con nuestra alma, gozando de todas sus facultades, sin embargo, el alma ya no es el móvil de nuestra vida. Ya no vivimos por ella, ya no dependemos de ella, sino que la utilizamos. Cuando el cuerpo gobierna nuestra vida nos portamos como bestias. Cuando el alma gobierna nuestra vida, vivimos como rebeldes y fugitivos de Dios, dotados, cultos y educados, sin duda, pero alejados de la vida de Dios. Pero cuando llegamos a vivir la vida en el Espíritu y por el Espíritu, aunque utilicemos nuestras facultades, tanto las del alma como las físicas, estas son ahora siervos del Espíritu, y cuando llegamos a este punto, el Señor puede usarnos eficazmente. Pero para muchos la dificultad consiste en la noche oscura del alma. Una vez, el Señor en su misericordia me puso de lado por muchos meses y me encontré espiritualmente en una oscuridad absoluta. Fue como si me hubiera abandonado, como si no estuviera realizándose nada, y como si yo hubiera llegado al fin de todo. Luego, poco a poco, Él me lo dio todo de nuevo. Siempre se presenta la tentación de ayudar a Dios por tomar las cosas en nuestras propias manos, pero, recuerda, hay que pasar toda la noche en el santuario, toda la noche en la oscuridad. No se lo puede apresurar, Dios sabe lo que hace. Quisiéramos experimentar la muerte y la resurrección al mismo tiempo. No podemos soportar la idea de que Dios nos dejará de lado por tanto tiempo, no sabemos esperar. Yo no puedo decirte cuánto tiempo tardará, pero en general se puede decir que nos guardará allí por periodo bien definido. Aparentemente nada sucederá, todo lo que apreciaste se te irá de las manos. Por delante habrá un muro sin puerta alguna. Se te figurará que todos los demás son bendecidos y usados, y que solo tú has sido pasado por alto y que estás perdiendo todo. Todo es tinieblas, pero es solo por una noche. Tiene que ser toda una noche, pero nada más. Después verás que todo se te devuelve en una resurrección gloriosa, y nada puede medir la diferencia entre lo de antes y lo de ahora. Estaba yo cenando un día con un joven hermano a quien el Señor había estado hablando sobre este punto de nuestra energía natural. Me dijo, qué hermoso saber que el Señor nos ha encontrado y tocado en forma fundamental, y que hemos recibido ese toque debilitador. Había un plato de galletas delante de nosotros sobre la mesa y recogí una, quebrándola en dos, como si fuera a comerla. Luego, juntando de nuevo los dos pedazos con cuidado, le dije, parece que está bien, ¿no es cierto? Pero nunca será lo mismo, ¿no es así? Una vez quebrada nuestra fuerza principal, en adelante cederemos al más leve toque de parte de Dios. Así es. El Señor sabe lo que hace con los suyos, y toda nuestra necesidad ha sido anticipada en su cruz para que la gloria del Hijo sea manifestada en los hijos. Creo que aquellos discípulos que han pasado por esta experiencia pueden repetir con verdad las palabras del apóstol Pablo,
quien afirmaba que servía a Dios en su espíritu en el Evangelio de su Hijo, Romanos 1:9. Esos siervos han aprendido, como Pablo, el secreto de un ministerio así. En espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, Filipenses 3:3. Pocos han tenido una vida más activa que la de Pablo. Afirmaba a los romanos que había predicado el Evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico, Romanos 15:19, y que estaba dispuesto a seguir a Roma, Romanos 1:10, y luego, si fuera posible, a España, Romanos 15:24 y 28. Sin embargo, en todo este servicio, que abarca toda la región del Mediterráneo, su corazón estaba fijo en un solo propósito, ensalzar a aquel que lo había hecho todo posible. Tengo, pues, de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Romanos 15:17 y 18. Esto es servicio espiritual. Que Dios nos haga, a cada uno de nosotros, un esclavo de Jesucristo, tal como lo fue Pablo. Para nuestro último capítulo tomaremos como punto de partida un incidente en los Evangelios que ocurre bajo la misma sombra de la cruz, incidente que en detalles es a la vez histórico y profético. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, pero Jesús dijo: De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Marcos 14:3, 14:6, 14:9. Así el Señor dispuso que la historia de cómo María le había ungido con ese ungüento de gran precio acompañara a la historia del Evangelio, que lo que María hizo debe estar siempre unido con lo que el Señor ha hecho. Esta es su propia declaración. ¿Qué quiere el Señor que desprendamos de esto? Creo que todos sabemos bien el relato de la acción de María. Por los detalles que se nos dan en Juan 12, donde el hecho sigue casi inmediatamente a la restauración a la vida de su hermano Lázaro, entendemos que la familia no era muy pudiente. Las hermanas tenían que atender a los quehaceres de la casa porque se nos dice que en esta fiesta Marta también servía, cp. Juan 12:2 con Lucas 10:40. Sin duda tenían que cuidar cada centavo. Sin embargo, una de las hermanas, María, teniendo entre sus tesoros un vaso de alabastro con ungüento de valor de 300 denarios, lo gastó todo en el Señor. Los razonamientos humanos dijeron que era excesivo, que era darle al Señor más de lo debido. Por eso Judas tomó la iniciativa y los demás discípulos lo apoyaron, para exteriorizar una queja contra el derroche que representaba aquel ungüento derramado. Nota, el autor acepta aquí la interpretación común de que la casa de Simón el leproso era el hogar de María, Marta y Lázaro, y que probablemente Simón también era pariente de ellos. Desperdicio. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Marcos 14:4 y 5. Creo que estas palabras nos hacen reflexionar sobre lo que el Señor quisiera que consideremos juntos, es decir, lo que significa la palabra desperdicio. ¿Qué es desperdicio? El desperdicio significa, entre otras cosas, el dar más de lo necesario. Si basta 1 peso y das 10, hay desperdicio. Si bastan 20 gramos y das 1 kilo, hay desperdicio. Si bastan 3 días para terminar bien cierta tarea, y a ese trabajo dedicas 5 días o una semana, hay desperdicio. Desperdicio quiere decir que das a alguien demasiado por una cosa. Si alguien recibe más de lo que se cree sea su derecho, entonces hay desperdicio. Pero recuerda, estamos tratando de algo que según el Señor tendrá que acompañar al Evangelio donde quiera que vaya. ¿Por qué?
porque dispone que la predicación del Evangelio produzca algo parecido a la acción de María. En ese pasaje, es decir, que la gente venga al Señor a derrocharse sobre Él. Este es el resultado que Él busca. Hay que contemplar este asunto del derroche sobre el Señor desde dos puntos de vista, el de Judas, Juan 12, 4 al 6, y el de los demás discípulos, Mateo 26, 8 y 9, y para nuestro propósito uniremos los dos relatos. Los 12, todos, creyeron que era un desperdicio. Para Judas, que nunca había llamado a Jesús Señor, todo lo que se vertiera sobre él era un desperdicio. No solo el ungüento, aun tratándose de agua simplemente habría sido un desperdicio. Aquí Judas representa al mundo. En la valoración del mundo, el servicio del Señor y nuestra entrega a Él para tal servicio es puro desperdicio. Ellos nunca le han amado, nunca le han dado lugar en sus corazones, de modo que todo lo que se le da al Señor Jesús les parece desperdicio. Muchos dicen, tal hombre podría prosperar en el mundo si no fuera cristiano. Si un hombre tiene talento, o algún otro valor en los ojos del mundo, consideran vergüenza que sirva al Señor. Creen que tales personas son, de veras, demasiado buenas para el Señor. ¡Qué desperdicio de una vida útil!, dicen. Permítanme darle un ejemplo personal. En 1929 regresé de Shanghái a mi pueblo natal de Fuocho. Un día caminaba por la calle con un bastón, debilitado y quebrantado de salud, y me encontré con uno de mis antiguos profesores. Me llevó a un salón de té donde nos sentamos. Me miró de arriba a abajo, y luego me dijo, mire, amigo, durante sus días de estudiante le estimábamos mucho a usted y esperábamos que llegaría a hacer algo grande. ¿Me quiere decir que ha llegado a esto? Mirándome con ojos penetrantes me hizo esa pregunta tan personal. Debo confesar que al oírla podría haber estallado en lágrimas. Mi carrera, mi salud, todo se había esfumado, y aquí estaba mi antiguo profesor de Derecho preguntándome, ¿todavía está en esta condición, sin ningún éxito, ningún progreso, nada que mostrar? Pero enseguida y tengo que confesar que en toda mi vida era la primera vez supe de veras lo que era tener el Espíritu de Gloria descansando sobre mí. El pensar en poder derramar mi vida por mi Señor inundó mi alma de gloria. Era nada menos que el Espíritu de Gloria sobre mí. Pude elevar la mirada para decir sin reservas, Señor, te alabo, esto es lo mejor que podría ser, he escogido la mejor parte. A mi profesor le parecía un desperdicio total servir al Señor, sin embargo, para esto está el Evangelio, para llevarnos a un verdadero aprecio de lo que el Señor merece. Judas sintió que era un derroche. Pensó que podrían haber usado mejor el dinero. Hay tantos pobres. ¿Por qué no darlo en limosnas para alguna obra social en bien de los pobres, ayudar a los menesterosos en alguna forma práctica? ¿Por qué derramarlo a los pies de Jesús? Véase Juan 12, 4 al 6. El mundo siempre razona así, ¿no puedes encontrar un uso mejor de tu vida? No puedes mejorar tu suerte, es demasiado pretender darte del todo al Señor. Pero si el Señor es digno, ¿cómo puede hablarse de derroche? Él es digno de ser servido. Es digno de que yo sea su cautivo. Es digno de que yo viva para Él. Él es digno. Lo que el mundo dice sobre el particular no tiene importancia. Una vez abiertos nuestros ojos al verdadero valor de nuestro Señor Jesús, nada puede ser demasiado para Él. Pero no quiero extenderme sobre el caso de Judas. Veamos cuál era la actitud de los demás discípulos, por cuanto su reacción nos concierne más de cerca. No nos importa tanto lo que dice el mundo, no nos hace nada, pero nos importa mucho lo que dicen otros cristianos que deben comprender mejor. Sin embargo, hallamos que dijeron lo mismo que Judas, y no solo lo dijeron, sino que estaban muy perturbados y enojados. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres. Mateo 26, 8 y 9. Asamblea en Santo Domingo Este.
Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.